Oye, es realmente bonita nuestra facultad, ¿eh? Se pasó. Súper lindo el video. Oye, bueno, hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia. Se nota que un tema muy hot, ¿verdad? De gran interés. Muchísima gente inscrita y muchísima gente conectándose. Bueno, esta charla es organizada por el Magíster en Finanzas e Inversiones, el MAFI, dirigido por el profesor Gonzalo Iberti, que está ahí conectado, y organizado también por el Magíster en Gestión Financiera, el MGF, dirigido por mí. A todos los interesados en nuestros programas de Magíster en Finanzas, les invitamos a revisar nuestro sitio web de posgrado y a escribirle ahí a Rosita Díaz Laflor para cualquier pregunta, cualquier consulta, ¿no? La charla de hoy se titula Descifrando el enigma del dólar y otras alternativas de inversión para el 2024. En esta ocasión nos acompaña Ramiro Galeano. Ramiro es de formación ingeniero comercial y es magíster en finanzas por la Universidad Adolfo Ibáñez. Su trayectoria laboral la ha dedicado 100% a inversiones. Estuvo 6 años en Capitalia, donde se desempeñó como analista senior de inversiones, jefe de la plataforma de inversiones y plan VP de inversiones y vocero corporativo de mercado en medios de comunicación. Luego se desempeñó como gestor de inversiones en Banco Santander y actualmente es fundador Investment Advisor en Upside Capital, una empresa de asesoría de inversión. Ramiro tiene también experiencia realizando docencia en distintas universidades, ¿ya? Pero aquí las vamos a nombrar a todas. Vamos a mencionar solo lo más importante. Ya hace clase en el Magíster de Gestión Financiera del OVP y también nos apoya en el MAFI, en el Magíster de Finanzas e Inversiones. Por lo que los matriculados en nuestros programas van a tener el gusto de compartir con el profesor Galeano algunos meses de clase. Finalmente, Ramiro tiene un gran compromiso con la difusión en finanzas. Ha trabajado extensamente como vocero y comentarista de mercados en televisión, radio, prensa online, prensa escrita, y recurrentemente expone en charlas comentando temas como macroeconomía de inversiones y análisis técnico, entre otros. Bueno, profesor Galeano, un gusto tenerlo con nosotros. Nuestro compromiso es demorarnos menos de una hora en esta charla, porque la idea sería máximo unos 45 o 50 minutos de exposición y luego podemos hacer una pequeña ronda de preguntas a quienes estén en las casas, en su oficina. Si quieren ir dejando algunas de sus preguntas en el chat, nosotros las vamos a ir recogiendo y las vamos a hacer llegar al profesor al final de la charla. Así que bueno, Ramiro, el escenario es tuyo. Hola, hola, muy buenas tardes. Gracias, Nicolás. Buenas tardes a todos. Primero quiero comenzar por agradecer a todos quienes hoy día se conectan a este seminario online. Para nosotros, y me siento absolutamente parte del área, digamos, de posgrado en la parte de Economía y Negocios de la Universidad de Portales, es un tremendo agrado poder recibirlos en nuestra casa, digamos, aunque sea virtualmente, para poder conversar de algo que estoy seguro tanto a mí como a todos quienes llevan los programas y participan en los programas y estudian estos programas, nos apasionan, que finalmente el mercado financiero como tal, ¿ya? Eh, Básicamente, como comentaba Nicolás, yo participo como profesor en el Magíster en Gestión Financiera, de materias que busqué relacionar en la presentación que vamos a ver hoy día, que tiene que ver con el dólar y algunas otras alternativas de inversión, ¿ya? Y quiero partir, en el fondo, dejando bastante claro de que todas las materias que veamos en esta presentación y eventualmente el análisis y las conclusiones a las que podamos llegar, cualquier alumno de nuestros programas de posgrado, digamos, de magíster en la parte de finanzas, quedan absoluta y totalmente capacitados para poder hacerlo. ¿Ya? Es un análisis bastante profundo, lo vamos a tratar de hacer de la manera más simple posible. ¿Ya? Así que para que sepan en el fondo que esto no es nada, digamos, de la NASA, si se quiere, de repente cuando uno se comienza a acercar a estos temas, todo lo contrario. Son materias tremendamente fáciles de abordar, de explicar y de seguir, sobre todo. ¿Ya? Por último, agradecer la diferencia y la invitación en la persona de Nicolás Hardy, pero estoy seguro que también en todo el equipo que él lidera, digamos, y de otros también profesores y directores de posgrados. Para mí es realmente una tremenda responsabilidad, pero sobre todo un honor que la universidad me dé estos breves minutos para poder conversar con quienes estén interesados en escuchar de esto, que finalmente, como bien Nicolás decía, ha sido básicamente
mi pasión y a lo que he dedicado mi vida laboral en ese sentido, ¿ya? Así que, dicho eso, voy a proyectar. Me confirman, por favor, que se esté viendo la presentación de buena manera, digamos. No sé, yo no tengo aquí... Nicolás, me confirma, por favor, que está... Hay algo logro ver. Se ve Está bien, perfecto, ¿cierto? está perfecto, sí. Ya, ok. Entonces, comenzamos. Como dice Nicolás, la idea es exponer durante 40, 45 minutos, no más que eso. Y incluso a mí me parece siempre más importante que la presentación es también la ronda de preguntas que tengan. Yo le preguntaba a Nicolás antes de comenzar si eventualmente estaba la posibilidad incluso de abrir los micrófonos de todos. A mí me gusta que esto sea tremendamente interactivo. Las preguntas absolutamente improvisadas en el sentido de que por favor lo que tengan de la materia que veamos, digamos, por favor, dejen las preguntas ahí en una buena instancia para poder resolverlas y poder avanzar. ¿Ya? Así que dicho eso, parto con el cronómetro porque si no, obviamente me voy a pasar y comenzamos. Este seminario, lo último, si no estoy viendo directamente a la cámara es porque trabajo con varias pantallas, entonces claramente mi atención va a estar puesta en la presentación. ¿Ya? Me disculpan en ese sentido, pero cuesta coordinar ahí el tema del formato. Este seminario lo nombramos, digamos, como Descifrando el Enigma del Dólar y otras alternativas de inversión para 2024 y 2025. Y la primera, por supuesto, pregunta que cae acá es ¿por qué basarse en el dólar? ¿Por qué analizar el dólar? Y en esta ocasión, más allá de la importancia que por supuesto tiene a nivel de negocios, de macroeconomía, etcétera, y a nivel país finalmente, el análisis del dólar, por lo que les voy a mostrar a continuación, nos permite, al analizarlo, también ir analizando otros mercados, otros instrumentos, etcétera, y también, por supuesto, de esa manera ir extrayendo alternativas de inversión que nos parecen atractivas. Ya van a ver que la presentación está en general brandeada con Upside Capital, que es la empresa que fundé y que gestiono hoy en día, porque es bastante similar a los informes de mercado que nosotros compartimos con nuestros clientes de carácter prácticamente mensual. ¿Ok? Bueno, dicho eso, repito también que el seminario está organizado también por el Magíster en Gestión Financiera y Magíster en Finanzas e Inversiones de la Universidad Diego Portales. Comencemos entonces. Primero que todo, una nota de aclaración que siempre es bueno, digamos, tener. Lo que aquí vamos a ver persigue básicamente solamente fines únicamente académicos, ya en ningún caso son alguna recomendación de inversión o siguen un fin comercial. Esto es importante porque básicamente la normativa vigente establece que las recomendaciones de inversión, y cosa que está, digamos, bastante acertada, las recomendaciones de inversión tienen que tener una cantidad de información mucho más que la del mercado, perfil de riesgo de los clientes, horizonte de inversión, etcétera, y por supuesto en este caso esas características no están, de manera que lo que vamos a ver acá es finalmente nuestra visión de mercado de manera global y no constituye, como les decía, específicamente una alternativa de inversión como tal. Independiente que, por supuesto, evaluando cada perfil, eso pueda llegar a ocurrir. ¿Ya? Bien. Entonces, el principal objetivo del seminario de hoy es analizar la divisa dólar norteamericano contra el peso chileno, ¿ya? Desde un aspecto fundamental y técnico. Esto es bastante relevante. El curso que yo llevo adelante en el Magíster de Gestión Financiera justamente se compone básicamente de estas dos variables, el análisis fundamental y el análisis técnico, que lo llevamos ya a detalles bastante técnicos, digamos, y avanzados, valga la redundancia. Entonces, respecto al análisis fundamental, en primera instancia del dólar peso, ahondaremos básicamente en los principales tres factores que definen el movimiento del dólar peso, tanto en el mediano, corto y largo plazo, digamos, que son básicamente tres. Estados Unidos y sus variables macroeconómicas y su política monetaria. En segunda instancia vamos a conversar también un poco del cobre y su relación con las cotizaciones del dólar en Chile, haciendo énfasis también, por supuesto, a la importancia de las cifras económicas de China, que es básicamente el principal consumidor de cobre del mundo. ¿Okay? Y también, por último, vamos a analizar un poco las cifras macroeconómicas principales de Chile y ver cómo finalmente el escenario local impacta, por supuesto, en las cotizaciones del dólar en Chile. A su vez, pasando por estas tres, por dos de las tres, digamos, por Estados Unidos y Chile, vamos a ir mencionando también algunas otras alternativas de inversión que nos parecen relevantes.
Y por último vamos a finalizar con 3 gráficos de distintos tipos de análisis técnico del dólar peso, que a la larga es el foco, digamos, del seminario, ¿ya? Vamos a comenzar entonces con Estados Unidos, donde básicamente la atención del mercado durante los últimos años, ya a esta altura, los últimos 2-3 años, ha estado, o los últimos 2 años en realidad, post pandemia, comienza la atención de los inversionistas y la atención del mercado a irse directamente a lo que es los niveles de inflación y por supuesto como la Fed, que es lo similar al Banco Central de Chile, va a manejar, digamos, este efecto. Recordemos que la Fed, a diferencia del Banco Central en Chile, que tiene solamente un mandato, que es básicamente controlar la inflación, la Fed en Estados Unidos tiene un mandato dual, se conoce, porque por un lado tiene que mantener la estabilidad de los precios y por otro lado también se tiene que preocupar de la estabilidad del mercado laboral. ¿Ya? Vamos a ver por qué existe ese mandato dual, ¿ok? Vamos a continuar. Entonces, lo primero es ponerse en contexto, ¿ya? ¿Qué es lo que ha ocurrido durante 2024 en el principal mercado accionario del mundo, básicamente, donde todos quienes nos dedicamos a esto todos los días estamos literalmente todos los días pendientes de lo que ocurre allá? Hemos tenido un buen año para los 3 principales índices bursátiles, en orden de sus pantallas, de izquierda a derecha. En primera instancia está el Dow Jones, que es el índice industrial. En segunda instancia está el Nasdaq, ¿okay? Que es el índice tecnológico, y S&P 500, que es el índice general, es el tercero. Normalmente uno cuando va a mirar el mercado norteamericano siempre va a S&P 500, que es el más representativo. Y en ese sentido ha sido un buen año para la renta variable norteamericana. Ha rentado un 18.26%. Estos retornos están entre lunes y martes, digamos, que fue cuando ejecutamos esta presentación, y bueno, casi un 25% de retorno en los últimos 12 meses. ¿Ya? Ahora, lo que hay que hacer acá, viendo esto, es finalmente hacer un doble clic y no solamente dejarnos llevar por el número, sino que ver qué es lo que hay detrás de eso. Y detrás de eso, hoy día hay un factor que es bastante relevante, que tiene que ver con que el carro, por llamarlo de alguna manera, de la renta variable, de las acciones, de los índices accionarios de Estados Unidos, lo ha tirado principalmente del sector tecnológico. ¿Okay? De hecho, para poder hacer aún más claro este escenario, si yo tomo las 503 acciones, de hecho, que habían hasta hace un tiempo atrás en S&P 500, y no las pondero por capitalización bursátil, es decir, por el tamaño de la empresa, sino que pondero cada una por uno, digamos, llegamos a que el índice no llega a un retorno más allá durante 2024 del 4%, ¿ya? Lo cual, en términos de renta variable, es un retorno, si se quiere, pegado a un retorno medio de un año normal. ¿Ya? Uno en renta variable en un año normal esperaría un retorno del 10-12% eventualmente. Nunca se cumple a cabalidad, pero es lo que uno podría esperar de un índice así. ¿Ya? Entonces, situado en este contexto de un muy buen retorno del sector tecnológico en Estados Unidos, pero en general del resto de los índices bursátiles bastante plano, uno se hace la pregunta, bueno, ¿por qué ha ocurrido esto finalmente? Y vuelvo a lo que mencionaba cuando partí comentando de Estados Unidos, que el mercado hoy día lo que está mirando es que los datos inflacionarios ya han llegado muy cerca de la meta de la Reserva Federal. Estados Unidos llegó a tener en julio del 2022 una inflación cercana al 9%, sobre el 9%, me parece 9.1%. Y básicamente lo que ahí vino fue un alza de tasas por parte de la Reserva Federal para poder controlar la inflación, que tiene las tasas en los niveles actuales. Todo esto lo vamos a ir viendo en detalle, estoy tratando de introducir un poco, que tiene las tasas hoy día en los niveles más altos de los últimos 23 años. ¿Okay? Entonces, básicamente, y vamos a ver también por qué el motivo, lo que está haciendo el mercado, los agentes económicos, finalmente lo que estamos esperando es que la Reserva Federal comience a recortar la tasa de política monetaria. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver reflejado en algunas asociaciones. El ciclo de recorte de tasa de política monetaria o el paso de un ciclo contractivo de política monetaria a un ciclo expansivo de política monetaria es un factor tremendamente alcista para los mercados. Léase el valor de las acciones y de los bonos. ¿Okay? Entonces el mercado hoy día está esperando a ver qué es lo que ocurre con esto, que debiese partir pronto, para finalmente tomar posiciones un poco más agresivas en el mercado tanto de bonos norteamericanos como en el mercado de acciones norteamericanas. ¿Ya? Eso es un poco lo que está pasando hoy día en Estados Unidos desde el punto de vista, si se quiere, del retorno de los 3 principales índices bursátiles. 6.96 en el año Dow Jones, 23.22 con algunas caídas hoy día fuertes, como un 2.8% cayó Nasdaq. Entonces, eso en realidad sería más o menos un 20%.
y S&P 500 alrededor de un 17-16%. ¿Okay? Este cuadro es netamente referencial, ¿ya? Esto es el retorno de S&P 500 durante el año 2024. Claramente, mientras más verde es el cuadrito que ustedes ven, el retorno, digamos, es más positivo, por llamarlo de alguna manera. Y segundo, cada cuadrito de estas empresas que aparecen ahí es finalmente la importancia que tienen dentro del índice. Entonces, si ustedes se van a dar cuenta, los cuadros más grandes, a su vez, también son los más verdes. Nvidia, por ejemplo, que ha rentado, lo comentaba el profesor Iberti en algunas charlas atrás en esta misma instancia, digamos. La vedette hoy día del mercado accionario norteamericano es Nvidia, un retorno del 158% durante 2024. Y también, si se fijan, todas las otras grandes empresas tecnológicas han tenido un retorno bastante interesante. Microsoft un 21%, Apple casi un 22%, Google cerca de un 34%, Amazon un 25%, etcétera. Entonces, y si se fijan el resto de S&P 500, que todo esto sería el índice, digamos, si fijan el resto de S&P 500 y el resto de sectores están en general en niveles bastante verde oscuro, algunos rojos, rojo más oscuro, etcétera. Entonces, está clarísimo que hoy día el buen retorno de los principales índices bursátiles ha sido principalmente por parte de las empresas tecnológicas. Nosotros tenemos una visión de por qué ha ocurrido eso y la vamos a ir mencionando a medida que vaya pasando, digamos, el seminario. Lo que les comentaba, Estados Unidos, ante este alza de, bueno, primero me quiero remontar un poquitito más atrás. Viene la pandemia, claramente una contracción económica impresionante de la actividad en general. Entonces Estados Unidos, que en ese minuto estaba con las tasas que ya venían cayendo un poquitito antes, baja las tasas prácticamente a 0.25%, que es este movimiento acá, que está representado en alguna diapositiva un poquitito más adelante. La tasa se mantiene en cero durante bastante tiempo y cuando comienza la presión inflacionaria, es decir, comienzan a subir los precios de manera desmedida en Estados Unidos y en el mundo. En Chile llegamos a tener una inflación del 14%. Lo que empieza a hacer la Reserva Federal es subir la tasa de política monetaria a niveles no vistos en los últimos 23 años. Actualmente, me parece que por octava vez consecutiva, en la última reunión de la Reserva Federal, la tasa se mantuvo en los niveles actuales, que está entre el 5.25 al 5.5%. Allá la manejan dentro de ese rango. ¿Ok? Básicamente, y aquí en el fondo comienza un poco el argumento de inversión, si se quiere, o la oportunidad que nosotros vemos en el mercado norteamericano, que lo primero que vamos a ver es, por supuesto, la cifra que hoy día está siendo más relevante para el mercado, que es el crecimiento de los precios, que es la inflación. En Estados Unidos hay dos, si se quiere, indicadores principales. Uno, el IPC, como lo conocemos, y el otro es el índice PCE, que es de hecho el que más mira la Reserva Federal, que es bastante similar al IPC. Ya no vale la pena aquí entrar en ese tipo de detalles, son dos bastante similares. Y si se fijan acá, siendo que el rango meta de la Reserva Federal es de un 2% de inflación, ambas mediciones, aquí no está el anual, pero el precio en gasto de consumo subyacente, el precio en gasto de consumo, el PCE está alrededor del 3.3%, me parece, y la última lectura de inflación, que se dio a conocer la semana pasada en Estados Unidos, está cerca del 3%. ¿Ok? Entonces, si bien la inflación todavía no vuelve al 2% que la Fed espera, lo que sí está claro es que está mucho más cerca del 2% de lo que estaba antes. Ergo, ya no es necesario que las tasas en Estados Unidos estén tan altas y por supuesto el mercado espera que la Reserva Federal, digamos, comience a recortarlas. ¿Ya? Otra cifra relevante en Estados Unidos, como yo les decía, el mandato de la Fed es dual. Por ende, también para poder finalmente ver qué es lo que va a hacer la Reserva Federal con la tasa de política monetaria, es mirar qué es lo que está pasando en el empleo en Estados Unidos. Y si uno se va a tres indicadores que son bien comunes, digamos, y seguidos, el primero, las peticiones semanales por subsidio de desempleo, en general han visto un alza durante el año 2024. La creación de empleo, si bien ha estado en el rango de las 200.000 plazas mensuales, que es bastante bueno, pero en general, si ustedes se fijan acá, la tendencia es bajista. Y también la tasa de desempleo en general ha tendido a crecer. ¿Ya? ¿Por qué se mira el empleo? Básicamente porque el 70% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos se compone de consumo interno, de manera que si uno se va a la cadena económica, por llamarlo de alguna manera, para que exista consumo interno, por supuesto que Estados Unidos tiene que tener una capacidad de creación de empleo constante en el tiempo. ¿Ok? Por eso que es tan relevante mirar el empleo. Entonces, hasta ahora tenemos, en resumen,
inflación convergiendo a la meta de la Reserva Federal y las cifras de empleo de a poco enfriándose. De hecho, estas dos variables han sido parte de las declaraciones de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, en sus últimas comparecencias frente al mercado. ¿Okay? Acá tenemos un indicador de gerentes de compra, un índice PMI, que finalmente son encuestas que se hacen a los gerentes de compra de las principales empresas del sector de servicios en Estados Unidos, donde básicamente si el indicador marca sobre 50, significa que se ve en el futuro una expansión, por llamarlo de alguna manera, de la economía. Si marca por debajo de 50, se ve que la economía podría entrar en zona de contracción. ¿Okay? Si se fijan, el último indicador, si bien ha venido cayendo constantemente desde mediados del principio, incluso de 2022, ya el último indicador mostró claramente por debajo de 50 puntos. Es decir, hay una sensación de que producto de las tan altas tasas que tiene Estados Unidos, eventualmente podría venir una contracción en su economía. ¿Ya? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer acá es, ¿cómo toma el mercado el resultado de estas cifras que acabamos de analizar? Porque uno pensaría, mira, si eventualmente Estados Unidos, por ejemplo, está creando más puestos de empleo de lo que el mercado espera, o la tasa de desempleo está cayendo, o una serie de factores, la cifra que a usted se le ocurra, pero de carácter positivo, uno podría decir, bueno, eso es bueno para la economía. Sí, es bueno para la economía, pero la pregunta ¿es bueno para los mercados? Eventualmente no. ¿Por qué? Y este es el escenario en que estamos hoy día. Porque si la economía camina, digamos, de manera bien o en un sector de crecimiento, ese crecimiento económico viene atado a una mayor presión inflacionaria, que es justamente lo que la Reserva Federal no quiere. Entonces, nos encontramos en un escenario donde a mejores cifras macroeconómicas, lo más probable es que la Reserva Federal siga manteniendo la tasa de política monetaria en los niveles actuales y no tienda a bajarla, que son niveles contractivos absolutamente. Entonces, el valor del dinero va a seguir siendo más caro y el castigo en los activos va a seguir siendo aún todavía a lo menos igual al que ha sido. Entonces, lo que hoy día son buenas noticias para el mercado es enfriamiento en la economía norteamericana, disminución en los niveles de inflación para que la Reserva Federal pueda rebajar la tasa de política monetaria y eso finalmente a la larga disminuye el precio del dinero, aumente el circulante, haga más barato los créditos, con eso estimule la economía y finalmente los bonos y acciones de las empresas que participan de esta economía tiendan a subir. ¿Ya? Ese es el escenario que nosotros manejamos en ese sentido. Si bien la proyección de la Reserva Federal es solamente un recorte de tasa para 2024, digamos, este es una especie de IPOM, el informe de política monetaria que emite el Banco Central, donde habla finalmente de sus proyecciones. La FED tiene algo similar y este cuadro finalmente es el más relevante, ¿ya? Donde, como el foco está en la tasa, solamente se ve un recorte de tasa al nivel, digamos, inferior. Pero lo importante es preguntarse qué es lo que está viendo el mercado, ¿ya? Y en el mercado hoy día es absolutamente inminente, hoy día, estos son los datos que tenemos hoy día sobre la mesa, de que la Fed va a comenzar a rebajar la tasa de política monetaria con un 88.7% de probabilidad en la reunión que va a tener el 18 de septiembre, e incluso, y esto desde mi punto de vista ya es demasiado optimismo, lo más probable es que vengan más recortes de tasas durante el año. Nosotros en Upside Capital estamos situados en dos. Hay agentes del mercado que esperan una y otros que esperan tres. En este minuto el mercado espera tres. ¿Ya? Aquí finalmente la caída en las tasas esperadas. Esto fue el informe de política monetaria de Estados Unidos anterior. Este es el actual. Y acá ya quiero entrar en la primera gran, si se quiere, idea de inversión o recomendación de inversión. Sé que este gráfico parece chino, pero no lo es. ¿Ya? Es bastante sencillo, digamos, de seguir. Lo que ustedes ven graficado ahí, esta línea compuesta por palitos que se llaman velas finalmente, verdes y rojos, es la tasa de descuento del bono del tesoro a 10 años, la tasa de mercado. ¿Ya? Y aquí es bien importante entender lo siguiente, y me quiero detener porque esto es relevante para poder entender también lo que va a pasar con el dólar y lo que va a pasar con la renta fija local. Un bono, ¿ok? Finalmente el bono es emitido, por ejemplo, por una empresa, ¿ok? Que necesita financiamiento, ese bono se vende al mercado, el bono tiene un plazo, que puede ser 3, 5, 10, hasta 30 años, no tengo idea,
Y lo que promete ese bono a quien lo compra, es decir, al inversionista, a quien le pasa la plata a la empresa, es decir, la empresa emite un bono, ese bono sale al mercado, el inversionista lo compra, el inversionista se queda con el bono y la empresa se queda con la plata del inversionista. Y la empresa toma esa plata para inyectarla en su negocio y finalmente buscar mejores oportunidades de negocio, crecimiento de su empresa, etc. Y para que sea atractivo para el inversionista, la empresa le dice, mira, yo te voy a pagar una cierta tasa de interés durante los 5 años, por ejemplo, que dure este bono o este préstamo. Y después de los 5 años, yo te voy a haber pagado todas estas cuotas, estas tasas de interés, que normalmente son semestrales, por ejemplo, y te voy a volver tu capital. ¿Ok? Así funciona básicamente el mercado. Entonces, cuando yo quiero valorizar un bono hoy día, por ejemplo, un bono que tiene un ciclo de vida de 5 años más, cuando yo quiero valorizar un bono hoy día, yo tengo que tomar todos los flujos futuros que ese bono va a pagar y traerlos a valor presente, o sea, es decir, traerlos al valor del dinero de hoy. Y ese proceso se hace descontando esos flujos a una tasa, que en palabras bastante generales, esa tasa está compuesta en un alto grado por la tasa de política monetaria. ¿Okay? Entonces, básicamente, si por ejemplo supongamos que los flujos de un bono es 100, parejo en el tiempo, y yo eso lo descuento a una tasa del 2%, o voy a ir más arriba, lo descuento a una tasa del 8%, por ejemplo, el número va a ser, el cociente de esa división va a ser más chiquitito, porque estoy dividiendo 100 por 8 finalmente, en términos como bien sencillos. ¿Okay? Pero si la tasa tiende a caer, automáticamente en vez de dividir o traer el valor presente a una tasa del 8, la voy a estar trayendo a una tasa, no sé, del 5, 4, 2%. Entonces, ese flujo que antes lo dividía por 8, hoy día lo divido solamente por 2 porque las tasas caen. Entonces, de ahí viene, y esto es muy importante entender, la relación inversa entre el valor de los bonos en el mercado, ¿ok? Y el movimiento de las tasas. ¿Perfecto? Entonces podemos entender que la relación es inversa, es decir, cuando la tasa de política monetaria tiende a subir, el valor de los bonos tiende a caer. Y es lo que hemos visto en el bono del Tesoro a 10 años de Estados Unidos durante todo este año. Esta línea vertical que ustedes ven ahí es comienzo de 2024 y si se fijan la tasa lo único que ha hecho es subir durante el año, excepto ya durante los últimos meses que ya el mercado de a poco comienza a mostrar que el ciclo de recorte de tasas podría empezar a venir, la tasa empieza a caer y el valor de los bonos tiende a subir. ¿Ya? Esto bastante rápido, el dólar en el mundo, digamos, el dólar index, que es una comparación del dólar frente a una canasta de monedas de las principales, digamos, del mundo, está la libra esterlina, está el euro, etcétera, varios más, el yen japonés incluso. También el mercado del dólar todavía sigue subiendo. ¿Ya? ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que todavía el mercado del dólar no tiene interiorizado el efecto positivo de un recorte de tasa de política monetaria en Estados Unidos. ¿Ya? De hecho, acá lo pueden ver, el dólar en el mundo ha subido un 2,85%. ¿Okay? Por supuesto, a medida que la tasa tiende a caer, la tasa de política monetaria y finalmente la tasa del dólar tiende a caer, lo que va a haber va a ser un menor premio por estar en esa moneda, ergo el precio de la moneda va a tender a caer. O sea, las cotizaciones del dólar en un contexto de recorte de tasa de política monetaria, el dólar lo que va a hacer es tender a caer en el mundo. Todavía no llegamos a Chile, pero en el mundo va a tender a caer. ¿Ya? S&P mantiene una tendencia alcista desde octubre del 2023. Todavía desde el punto de vista técnico no hay ninguna señal de que las correcciones que están habiendo en estos días, etcétera, puedan romper la tendencia. Si se fijan, esa línea verde que es la tendencia sigue bastante fuerte. Y por estos indicadores los trabajamos, por supuesto, en las clases en el magíster, por expansiones de Fibonacci. Lo más probable es que el próximo objetivo de S&P 500 sean 6.200 puntos. Hoy día terminó en 5.580, ¿ya? O sea, hay aproximadamente 700 puntos de alza, más de un 10-12% de retorno interesante allá. El ciclo alcista de S&P 500 recién va acá, y acá pueden ver todos los ciclos históricos alcistas. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista también, si se quiere, de estadística, le queda mucho ese ciclo por seguir subiendo. Entonces, resumiendo, la economía está mostrando un menor dinamismo y los precios convergen a la meta, me refiero a la meta del Banco Central. Esto está a favor de una política monetaria restrictiva, es decir, las tasas podrían comenzar a caer en Estados Unidos. Si bien la Fed anuncia un solo recorte, se esperan 3 o 4 para 2025. El mercado espera más recortes para 2024, ya lo vimos que entre 2 o 3.
Aún el efecto positivo del recorte de tasa en Estados Unidos no está reflejado ni en el valor de la renta fija norteamericana, ni en el valor del dólar en el mundo, por ende ahí hay una oportunidad de inversión, ¿ok? Las acciones subiendo auguran un buen futuro y el mercado acá espera hasta 3 recortes de tasa en 2024. Esto es relevante, ¿por qué? Y lo voy a decir de otra manera. La tasa de política monetaria en el fondo lo que está haciendo es castigar el valor de los activos. Si yo lo digo de otra manera, los activos hoy día en Estados Unidos tienen una tasa de castigo la más alta en los últimos 23 años. O sea, es decir, cuando esa tasa tiende a caer, inevitablemente vamos a tener un mayor valor en bonos y acciones, ¿ya? Que es básicamente la primera alternativa de inversión que les presento a través de fondos mutuos locales. Nosotros en Upside Capital somos un broker independiente, por ende tenemos independencia para poder recomendar los fondos que a nosotros nos parezcan los mejores. En este caso, ese parte lo vemos con Principal AGF a través de la plataforma extranjera y la plataforma local. De hecho, si se fijan, el fondo que nosotros recomendamos, que es el USA Equity, mantiene un retorno prácticamente del 110% en los últimos 5 años, cifra que es bastante atractiva, donde por supuesto en este tipo de fondos que son de perfil arriesgado hay que estar muy atentos al tipo de cambio porque están expuestos al dólar. ¿Ya? Eventualmente si el dólar cae y las bolsas suben, y eso es más o menos similar, no van a haber retornos en pesos. Y las plataformas extranjeras que hoy día damos la posibilidad a través de estos instrumentos de acceder a las, si se quiere, administradoras más grandes del mundo como JP Morgan, BlackRock, etc. ¿Ya? Y aquí hay también algunas estrategias, todas con buenos resultados mediante esas plataformas. También otro broker asociado que nosotros tenemos y que yo recomiendo bastante sus fondos es Itaú, donde quiero destacar, bueno, el retorno por supuesto a la parte de renta variable, etcétera, pero quiero destacar este fondo, el segundo, que es el Renta Dinámica Global, que es un fondo que invierte en bonos extranjeros, pero que tiene cobertura de tipo de cambio. Entonces eso nos permite estar expuestos al alza potencial que podría mostrar finalmente el mercado de bonos en Estados Unidos sin estar expuesto al tipo de cambio. ¿Ok? Vamos a ver rápidamente el cobre y China y voy a partir explicando primero la relación con el dólar peso. Me faltó una primera conclusión. Desde nuestro punto de vista, todo lo que ocurra aquí para adelante en Estados Unidos, cuando comience el ciclo de recorte de tasa de política monetaria, es un factor bajista para el dólar, ¿okay? Para el dólar en Chile. Ahí tenemos el primer factor bajista. La relación del cobre con el dólar peso es también inversa y lo voy a explicar de una manera bastante sencilla, que es la siguiente. Nosotros, al exportar libras de cobre, ¿ok? Si el precio del cobre tiende a subir, nosotros vamos a recibir como exportadores una mayor cantidad de dólares por cada libra que exportamos. Y como va a haber una mayor cantidad de dólares, como cualquier bien o servicio, a mayor cantidad disponible de este bien o servicio, el precio va a tender a caer. Con el dólar es exactamente lo mismo. ¿Okay? Entonces la pregunta es, ya que la relación es inversa, bueno, ¿qué va a pasar con el cobre? Les puse estos gráficos porque simplemente demuestran la importancia tanto de China para Chile como socios comerciales, como de China respecto al consumo de cobre mundial. ¿Ya? Desde nuestro punto de vista, China no ha logrado recuperar el dinamismo económico que tenía pre-pandemia. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, bueno, estos no son datos de China en sí mismo, pero hablando primero del cobre, eventualmente el último IPOM del Banco Central proyecta caída en los inventarios, es decir, un mayor valor finalmente en el precio, y proyecta también un precio un poquitito más alto de lo que proyectó en marzo. Si fijan, en marzo lo proyectaba aquí alrededor de los $4, hoy día lo proyecta básicamente en $4.3, $4.5. Es decir, ve un cobre que eventualmente podría estar más arriba. ¿Okay? Básicamente los precios no han tendido a subir bajo ninguna circunstancia en China, lo cual habla todavía de una economía totalmente contraída, ¿ya? Si la economía está contraída, hay menos actividad económica, se demanda menos cobre, el precio del cobre tiende a caer y eventualmente el dólar tendería a subir. ¿Ya? Esa es la relación que se hace, por eso es relevante ver esto. Los índices de gerentes de compra, como el que vimos de Estados Unidos, estos índices de optimismo o pesimismo respecto al futuro en niveles bastante planos, sobre 50, pero en niveles bastante planos comparado a años anteriores. ¿Okay? Y en general no han habido, si ustedes se fijan, alzas en los índices de producción o en gasto en capital fijo en China, ya que son estos dos indicadores que yo les pongo ahí. El PIB interanual, de hecho, marcó un 4.7% en su última entrega, cuando el mercado esperaba un 5.1%. Entonces, China, en conclusión, si bien no está en un mal pie, tampoco ha mostrado
una recuperación para que uno pueda decir, oye, por la recuperación de China, eventualmente el cobre podría subir de manera muy, muy fuerte y eso botar al dólar en Chile. ¿Ya? Hoy día no está tan claro eso. ¿Perfecto? Entonces, si bien, como les digo, China no creemos que hoy día esté logrando sostener en cuanto a demanda un ciclo del cobre mantenido, digamos, alcista, las proyecciones primero de inventarios del cobre son bajistas, eso podría ser un factor alcista para el precio del cobre, y eventualmente China debiese lograr retomar su curso en algún minuto. ¿Okay? Desde el punto de vista técnico, si ustedes se fijan acá nuevamente, esta línea gráfica que uno traza, independiente de que el cobre llegó muy alto y subió durante el año casi un 25%, aunque ha tenido una corrección bastante fuerte, si ustedes se fijan acá, todavía se mantiene por sobre la línea de tendencia y lleva un upside en el año de un prácticamente 16%. ¿Okay? Desde nuestro punto de vista, así como Estados Unidos, sí se da el escenario de recorte de tasa, y es muy probable que se dé, es un factor bajista para el dólar peso. El cobre, si bien no con tanto convencimiento como el dólar en el mundo, el cobre desde nuestro punto de vista, mientras no rompa esa tendencia bajista y las cifras de China continúen muy de a poco mejorando, el cobre va a seguir subiendo y lo que vamos a tener va a ser una segunda presión bajista para el dólar en Chile. ¿Okay? Y vamos acá en estos últimos 15 minutos, un poquitito más que nos queda, a hablar de Chile y finalmente terminar con los gráficos del dólar que les prometí. Básicamente, ¿hacia dónde vamos? Se acabó la Belle Époque para todos quienes nos están viendo. ¿Ya? Lamentablemente, si uno compara esto, lo que ustedes están viendo ahí, el IMASEC, el índice mensual de actividad económica, las cifras macroeconómicas, perdón, el crecimiento del índice mensual de actividad económica está muy por debajo de lo que era Chile en la década pasada, digamos, ya en el año, desde el 2010, digamos, hasta el 2015, 2016, que duró ahí la Belle Époque, como le llamo yo, ¿ok? Acá es bien importante establecer desde un principio que si Chile mejora las cifras macroeconómicas, de hecho, voy a ir un poco más atrás, las monedas, y esto es bien relevante de entender, porque es una forma bien sencilla de poder analizar, las monedas de algún otro punto de vista es la cara visible de una economía, ¿ok? Es eso. Entonces, si yo tengo una economía que decae en el tiempo, como está más que claro que ha decaído la economía nacional, digamos, lo que voy a tener va a ser una moneda más débil frente al dólar. Es decir, el dólar va a tender a subir, que es lo que hemos visto finalmente desde el año 2018 o 2019 a la fecha. Nosotros que en Chile estábamos acostumbrados a un dólar cuando estaba alto, en niveles de 650, 680 pesos, hoy día cuando el dólar está alto, llega a 1060, como ocurrió hace un par de años atrás, y tiene que salir el Banco Central a intervenirlo. ¿Okay? Entonces, la decadencia económica que ha mostrado Chile durante el último tiempo se ve reflejada en el alza que hemos tenido en el dólar en niveles de los últimos 4 o 5 años hacia atrás. ¿Okay? Lamentablemente no hay todavía señales de que esto pueda cambiar. ¿Okay? En cuanto a inflación, si bien estamos mucho mejor que el 14% con el que terminamos la inflación en el año 2022, Chile está todavía con una inflación del 4.2% en términos anualizados, por sobre la meta que tiene el Banco Central en este aspecto. Y bueno, los últimos meses, el último mes, digamos, tuvimos ahí un balde de agua fría para el mercado local por parte del central que puso en la mesa, encima, de repente esta liberación de las tarifas eléctricas, que para que ustedes se hagan alguna idea, si la meta de inflación de Chile es del 3%, el impacto en el alza de las tarifas eléctricas es del 1.5%. Todo esto midiéndolo en 12 meses. Entonces, el impacto de la inflación que vamos a tener por parte de las tarifas eléctricas es bastante fuerte. Desde nuestro punto de vista, un poco menor a lo que se espera, pero en general el rango de mercado está entre el 1.3 y 1.5% extra de inflación. ¿Ya? Y eso, y volvemos a hablar del concepto de tasa de política monetaria, que está acá abajo, fíjense, la tasa llegó al 11.25% y de ahí ha venido cayendo sostenidamente hasta el 5.75% actual. 550 puntos base ha disminuido la tasa de política monetaria del Banco Central. ¿Ya? Entonces, lo que hoy día podemos esperar es exclusivamente por la presión inflacionaria es que las tasas en Chile sigan cayendo, pero de manera mucho más pausada como venían, y que eventualmente, bueno, nos tengamos que acostumbrar un poco a eso por un tiempo. Vamos a ver cómo impacta en el valor de los activos, ¿ya? Pero es
es para poder introducir un poco lo que está ocurriendo en Chile. Los índices de confianza muy parecidos a los índices de gerentes de compra que yo mencionaba de Estados Unidos y de China. Hoy día en Chile, fíjense acá, índice de percepción económica, el punto son 50, 28.1. Esa es la expectativa, digamos, que hay del mercado respecto a la percepción de la economía. Y el índice mensual de confianza empresarial, que finalmente es donde sale el capital para poder generar actividad económica, no sale de otro lado. El Estado no logra, ni por las papas, generar actividad económica como lo hace el sector privado. Está recién en 45 puntos, o sea, es decir, muy por debajo de lo que vimos eventualmente antes en otros periodos anteriores. ¿Okay? Hubo, por supuesto, una perspectiva de alza de inflación para Chile por parte del Banco Central. Vamos a ver cómo lo ve el mercado. El Banco Central básicamente levantó la expectativa inflacionaria 2024 del 3.8 al 4.2 y del 2025 del 3 al 3.6%, que es lo que está acá. Y eventualmente tuvo los famosos brotes verdes que hablan, etcétera. Hubo un leve sesgo al alza en las proyecciones de Producto Interno Bruto para este año, que pasó de un rango anterior entre el 2 al 3%, de esperar de PIB, digamos, de crecimiento de PIB para 2024, ahora espera del 2.25 al 3%. Desde nuestro punto de vista, y estos son acá, yo no represento absolutamente nadie más que a mí, digamos, a mi empresa y a la alternativa de inversión o al escenario de inversión, digamos, que estamos tratando de plantear. Desde nuestro punto de vista, el poco crecimiento que hemos logrado tener en este tiempo se debe única y exclusivamente por el recorte de tasa de política monetaria del Banco Central. Pero hoy día no hay ningún plan arriba de la mesa de alguien que esté preocupado de, oye, tratemos de generar mayor actividad económica desde el punto de vista gubernamental, me refiero. Ese plan no existe, no hay. ¿Okay? Entonces, no me queda nada más que ver el único factor a favor de una mayor actividad económica, el ciclo de recorte de tasas, y es, desde mi punto de vista, lo que está tirando el carro en Chile. No, nada más. ¿Ya? Si se fijan acá, los niveles de consumo privado, de consumo en bienes durables, etcétera, no están muy por sobre los niveles prepandemia, ¿ya? Si bien han mejorado un poco, pero están bastante parejos. ¿Okay? La formación de capital fijo, bajista durante 2023, esto desde el punto de vista económico es tremendamente preocupante. Y si bien la tasa de los créditos hipotecarios, perdón, de los créditos de consumo y los créditos laboral, de empresas, por llamarlo de alguna manera, ha tendido a caer, la tasa de los créditos hipotecarios sigue subiendo, porque es la que más se demora en, digamos, tomar el ciclo de recorte de tasa de política monetaria del central, que son tasas de corto plazo. ¿Okay? Por eso que la actividad económica está absoluta, perdón, la actividad inmobiliaria está absolutamente paralizada. El otro día leía en el Mercurio, hace algunos días atrás, ofertones de terreno con descuentos de precio de casi el 40%, es una cuestión irrisoria en Chile hace un tiempo atrás. Bueno, llegamos a eso lamentablemente. Y por eso también, como el área inmobiliaria está absolutamente trancada, por llamarlo de alguna manera, yo no soy experto inmobiliario, estoy simplemente interpretando estos números, ¿okay? No digo que no puedan haber oportunidades, estoy hablando del general. Por supuesto también lleva a que eso tranque la construcción y una serie de cosas que son absolutamente relevantes para que este país pueda seguir progresando. ¿Okay? ¿Cómo ve el mercado la inflación y la tasa de política monetaria para el futuro? Esta es la encuesta de expectativas económicas, una encuesta que hace el Banco Central. Yo acá simplemente quiero destacar esto. A diciembre del 2025 se espera que la inflación esté en el 3.4%, perdón, está en la siguiente diapositiva, esté en el 3.4%, y si se fijan, no tomen en consideración lo que he hablado de la inflación porque está más clara en la de operadores financieros, pero sí tomen en consideración esto. La tasa de política monetaria lo más probable es que siga cayendo, fíjense. Se espera un recorte de 25 puntos base para la próxima reunión, que es a fines de este mes, y eventualmente va a seguir cayendo hasta encontrarnos en 23 meses más en una tasa del 4.25%, o sea, es decir, un 1.5% más baja que la actual. Recordemos que, ¿por qué es relevante esto? Porque la tasa de política monetaria se mueve a la inversa del valor de los bonos y del valor de las acciones. ¿Okay? Entonces, que en Chile tengamos perspectivas de que la tasa va a seguir cayendo es un muy buen argumento de inversión para bonos, acciones, y vamos a ver cómo le pega también al dólar en Chile. ¿Ya? Acá es lo que le decía, las encuestas de operadores financieros, otra encuesta realizada por el Banco Central, muestra que la expectativa de inflación está anclada al 3% en 24 meses más. O sea, eso permite, con la inflación apuntando a la meta del Banco Central, que el Banco Central continúe rebajando la tasa de política monetaria. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre cuando cae la tasa de política monetaria? Bueno,
básicamente los depósitos a plazo tienden a caer, ¿ya? Y la renta fija tiende a subir. Quienes estén en depósitos a plazo hoy día, y entramos ya a las recomendaciones de inversión respecto a Chile, es claramente el minuto de migrar a renta fija local, porque por un lado, el retorno a los depósitos a plazo tiende a caer cuando la tasa de política monetaria cae, pero el valor de los bonos que componen la renta fija tiende a subir cuando la tasa de política monetaria cae. Entonces, si yo me encuentro hoy día en un ciclo de recorte de tasa de política monetaria, por supuesto que tengo que estar, a lo menos desde el punto de vista fundamental, en instrumentos que se vean beneficiados y no perjudicados en este contexto que claramente nosotros somos precio aceptante, digamos. O sea, no podemos hacer nada porque el Banco Central suba o baje la tasa de política monetaria. Es un ente absolutamente autónomo. Entonces, la primera recomendación de inversión general es traspasar finalmente las opciones, o sea, perdón, el capital que esté hoy día en depósito a plazo, midiendo los riesgos, los perfiles de riesgo y todo lo que eso tiene que ver, a renta fija local. Que si ustedes ven acá, por ejemplo, fíjense acá, en las últimas veces que esto ocurrió en Chile, la línea gris es la tasa de política monetaria, tasa de política monetaria cae, fondos de renta fija suben, tasa de política monetaria cae, fondos de renta fija suben. ¿Ok? ¿Dónde estar? Desde nuestro punto de vista, acá nosotros tenemos un aliado bastante importante que es Itaú. Fíjense, el fondo Itaú Dinámico, el más ganador en su categoría. Estamos hablando de fondos de renta fija, en los últimos 10 años, un retorno del 90% sin descontar los costos, que es donde están situadas básicamente las recomendaciones de inversión de renta fija que nosotros hacemos. Acá están los premios Salmón, que ganaron en Itaú, etcétera. Han hecho muy bien las cosas en renta fija local. Son un muy buen partner de nosotros justamente por esto. ¿Ya? Nosotros, al ser broker independientes, definimos qué fondos intermediar, a grandes rasgos, por supuesto. Ahí tenemos un partner bien importante. ¿En qué ha derivado esto? En que la renta fija local ha rentado, por ejemplo, el fondo de Itaú Dinámico un 4.74% en lo que va del año, versus Money Market, que es muy parecido a depósito a plazo, que están recién en el 3%. Mientras la tasa de política monetaria siga cayendo, lo que vamos a tener va a ser mayor valor en renta fija, menor valor en depósito a plazo. ¿Ya? Y en estos últimos 6 minutos que me quedan, termino con mencionando también, por supuesto, de todas estas variables macroeconómicas, donde eventualmente el recorte de tasa de política monetaria más un cambio de signo de la coalición gobernante que debiese venir en la próxima elección, van a ser empujes para el mercado fuerte. También dentro de nuestra recomendación de inversión, por supuesto, está el IPSA, que es el índice principal de acciones locales. ¿Ya? Lleva un 5.47% de retorno en los últimos 24 meses, perdón, en 2024, un 6.84 en los últimos 12 meses, y aquí tienen el retorno, digamos, anual de 2024 de las acciones, donde el gran perdedor es Sogimich B. Les dejo a ustedes la conclusión de por qué eso puede haber ocurrido, yo tengo la mía, y el gran ganador es Ripley con un 59% de retorno en 2024. ¿Hasta dónde vemos el potencial alcista del IPSA? Hasta primero 6.840 puntos, que son los máximos anteriores, y luego por, de nuevo, expansión de Fibonacci hasta básicamente los 7.500 puntos aproximadamente, donde lo vemos. ¿Cómo ejecutarlo? A través de un fondo que también nosotros intermediamos, que es el Toesca Chile Equity, que básicamente, fíjense el retorno que lleva en el tiempo, la línea verde es el fondo, la línea gris es el IPSA, es un retorno que prácticamente duplica al IPSA en el último tiempo. ¿Ya? Desde nuestro punto de vista, el mejor fondo o uno de los mejores fondos de acciones locales. Y entonces entramos en materia de dólar peso. Ya vimos que por parte de Estados Unidos y lo que pasa con el dólar en el mundo es bajista para el dólar en Chile. Vimos también que es bajista también lo que pase con China y el cobre. Eventualmente, si el cobre sigue subiendo, y nosotros creemos que así va a ocurrir, es un factor bajista también para el dólar, perdón, en Chile, para el dólar peso, ¿ya? Y ya con fundamentales bajistas, entonces, ¿qué es lo que muestra el análisis técnico? Y esto es relevante y creo que alcanzo. El análisis fundamental, lo que nosotros acabamos de hacer en este recorrido de las distintas variables del dólar, aparte de ver alguna otra alternativa de inversión, es básicamente ir a mirar los fundamentales del dólar y decir, bueno, ¿hacia dónde apuntan? Eventualmente hoy día estamos, si es que Chile logra recuperar algo de su dinamismo económico, que no debe ser muy difícil, ante un cambio, digamos, de las políticas gubernamentales, etcétera, y ponernos en realidad como tema país, aumentar la actividad económica. Si es que, como decíamos, el dólar en el mundo cae, el cobre en el mundo sube y Chile logra recuperar algo de su dinamismo económico, los tres factores apuntan a que el dólar debiese caer. El punto es, bueno, ¿hasta dónde? ¿O cuándo? ¿Ya? Son preguntas que uno se haría, digamos, que son normales. Bueno,
El análisis fundamental nos sirve para lo primero. El análisis técnico nos sirve justamente para lo segundo. Y voy a ir de atrás hacia adelante. Análisis gráfico puro y duro. Esto es soporte, resistencia, precios relevantes finalmente para uno o para otro, y se explica de la siguiente manera. Si ustedes se fijan, por ejemplo, ¿dónde lo podemos ver? Acá, ¿ya? En este sector de acá, que ustedes están viendo, se ve no sé si se ve mi flecha. ¿Se Tu ve? mouse sí sabe, el ¿Sí? ratón sí Ya, sabe. vale, gracias, gracias. Si ustedes se fijan, el dólar tuvo una caída, digamos, a niveles de 881 a mediados de mayo, y luego tomó esta tendencia alcista que se terminó rompiendo acá. Para nosotros los precios relevantes en el dólar de mediano y largo plazo están, primero, si es que los fundamentales se dan en la línea que decíamos, para que el dólar primero haga una ruptura de 900, independiente que sé que hoy día llegó a niveles de 920 por otros factores, para luego ir a buscar niveles inferiores cercanos a 881 en primera instancia. ¿Ya? ¿Cómo yo marco los niveles relevantes? Porque para el mercado fueron relevantes. ¿Ya? No, los 881 no dicen que me tincó. No. ¿Qué pasa en 881? Fíjate acá. El dólar peso viene cayendo, ¡pum! Rebota, o sea, le da importancia al precio. Y bueno, en este caso toma otra, si se quiere, dirección. Pero es relevante saber cuáles son los precios relevantes, valga la redundancia, para saber qué es lo que va a ocurrir con el dólar. Quien diga que el dólar de aquí a 2 años más va a estar en 700, 650 o 1000 pesos, desde mi punto de vista, carece de seriedad ese análisis, porque el dólar se va a ir moviendo a medida que vaya superando etapas. ¿Okay? Para nosotros la primera etapa, si los fundamentales de largo plazo se mantienen negativos, es primero una ruptura de 800, luego una ruptura de 881, para ir a buscar niveles, si tú quieres equilibrio de alguna otra manera, en 860, 850 o por la parte baja, quizá llegando a 800. No más que eso. ¿Ya? Este es un análisis gráfico bien sencillo de, como les digo, precios relevantes donde el dólar debe rebotar. Por ejemplo, nosotros, si eventualmente el dólar tiende a subir a niveles de 989, como es esta primera línea que yo estoy marcando acá, ¿qué es lo que debiese ocurrir en 989? Bueno, te lo está diciendo el mercado. 989 cae, 989 cae, 989 cae, 989 cae. Entonces, ojalá llegue a 989 para poder abrir una posición corta, especular a la baja y poder ganar, digamos, capital con el dólar cayendo, que es también el concepto de venta corta que lo vemos mucho en el Magister. ¿Okay? Por ahora, mis posiciones de venta estarían o en los niveles actuales cercanos a 926, esto siempre se maneja con stop loss y todo eso, pero me voy a saltar esa parte. Ventas en 926, ventas cuando rompa 900 y quizás alguna corrección, alguna compra en 881 si es que no logra romper. Esos son los niveles interesantes. Y me voy a pasar 2 minutos, estrategias de análisis técnico que revisamos bastante en el Magíster en Finanzas. En primera instancia, acá tenemos las medias móviles, que son promedios ¿ya? Del precio del dólar, esta línea azul y esta línea azul y roja, ¿ya? Que cuando se cruzan a la baja es porque ven una caída en el dólar, cuando se cruzan al alza ven un alza en el dólar. Fíjense, en toda esta alza del dólar desde 880 hasta 990, fíjense cómo las medias móviles estuvieron siempre abiertas hacia arriba. Luego empieza una lateralidad y después se abren hacia abajo, esperando una medias móviles, digamos, indicando venta, sería, obviamente, cobrarían aún mayor fuerza la visión fundamental e iríamos, como decíamos, soporte a soporte. MACD, que también es otro indicador bien importante, fíjense acá, por ejemplo, como el MACD siempre está apuntando hacia arriba, la tendencia sigue hacia arriba y eventualmente cuando MACD se rompe acá, comienza la tendencia bajista. Todo esto lo vamos revisando y vamos aprendiendo a analizarlo bien en las clases en el Magíster. Y por último, estas son visiones de corto plazo. ¿Okay? Acá los fundamentales pasan a un segundo lugar, digamos, en cuanto a importancia, y lo que voy a tradear va a ser mi sistema de trading como tal, ¿okay? Que es por soporte y resistencia principalmente, y el manejo de estos indicadores. El ADX también, que nos indica si por arriba de 25 se supone que hay tendencia. El ADX está en 43 en este minuto en el dólar peso. O sea, fuerza para que el dólar se mueva hay. ¿Okay? Y por último, este sistema que también lo revisamos a veces en las clases del Magíster,
vela Heikin-Achi con Parabolic SAR, que finalmente, si ustedes se fijan, a diferencia de esto, aquí hay muchas velas rojas y muchas velas azules. Este indicador lo que nos permite es, las velas azules son alcistas, las velas rojas son bajistas, y va equiparando, va juntando conjuntos de vela y va estableciendo qué conjunto de vela está siendo alcista y qué conjunto de vela está siendo bajista. Entonces, es mucho más fácil identificar tendencias con esto. Y con la confirmación de Parabolic, que son estos puntitos, cuando vienen por debajo del gráfico, están indicando compras, digamos, o presión alcista. Cuando vienen por arriba del gráfico, este es el precio finalmente, están indicando ventas. ¿Ok? Entonces, un breve resumen desde nuestro punto de vista: Estados Unidos mantiene un atractivo sin lugar a duda cuando las tasas empiecen a caer. Eso se va reflejado en mayor valor en los bonos, mayor valor en las acciones y una caída en el dólar a nivel generalizado. China está al debe para mantener sus, si se quiere, buen crecimiento económico, es decir, aún está por verse si el cobre va a lograr seguir mantener la tendencia a largo plazo. A nosotros nos parece que sí, y creemos que ese va a ser un factor bajista para el dólar en Chile. Y en tercera instancia, la decaída actividad económica local ante ciertos pequeños ajustes desde el punto de vista de la planificación, podría eventualmente tener un lance importante, fortalecer al peso chileno frente al dólar, es decir, que el dólar tienda a caer. Por ende, desde el punto de vista local, nos parece una buena opción la renta fija ante el ciclo de recorte de tasa política monetaria, la renta variable ante ese ciclo y el cambio digamos, de administración, y todo eso confluye finalmente en que fundamentalmente el dólar debiese tender a caer. Los niveles hay que ir viéndolos uno a uno. Para nosotros los precios relevantes por ahora está 9.25 por la parte alta y por la parte baja, como decíamos, 902 y 880. Eso por mi lado, perdón, me pasé 3 minutos, traté de hacerlo lo más resumido posible. Espero haya sido de interés y por supuesto estoy abierto a preguntas si es que la hay. Oh, excelente, Ramiro. Muchas gracias por la presentación. Mira, para no pasarnos mucho el tiempo, voy a dejar un par de reflexiones para todos los participantes que nos están acompañando. Y sí te voy a plantear una pregunta al final, que seguramente te la han hecho 80.000 veces, pero me gustaría escuchar. Lo primero es, bueno, súper buen punto el que tocaste. Hasta qué lugar, hasta qué punto, en qué medida todo este tema de la cuenta de luz va con una nueva presión inflacionaria, y hasta qué punto está reflejado efectivamente en las proyecciones de inflación. Yo no tenía la magnitud a mano, sabía que era solo un 1%, 1,5% que me dijiste, ¿verdad? Ahora, algo que me llamó la atención es que era bien distinto las proyecciones de la encuesta de operadores financieros a la Sí, encuesta de expectativa económica. también. Claro, ¿qué intuyo? ¿Qué intuyo que entra? Yo contesto la encuesta de expectativa económica, la otra. ¿Ok? Dos cosas. Lo primero, creo que puede estar ocurriendo es que la encuesta de expectativa económica nos llega después. Primero, llega a los operadores financieros a principio de mes, los primeros 5 o 6 días, y la encuesta de expectativa económica se libera como el 13 más o menos, pero a nosotros nos llega algo así como el 9. La enviamos como el 10, algo por el estilo. Entonces es muy probable que a la encuesta de expectativa económica, que tenía proyecciones de TPM e inflación un poco más altas que los operadores financieros, es probable que ellos hayan alcanzado a internalizar algo de la noticia, algo de todo este Sí, rollo con la cuenta de luz. Y probablemente por eso estos resultados tan dispares. Porque estos resultados así como de 3% es como lo que esperábamos hasta hace un mes, no sé. Eh, ese es mi primer comentario. Y lo segundo, sería interesante también ver, ahora la cuenta de expectativas está incluyendo una versión de inflación sin volátiles. Ver sí. qué está ocurriendo ahí. Si efectivamente eso limpia el efecto o hay otra cosa que está... Bueno, yo no estoy viendo nada nuevo, ¿ya? Yo contesté básicamente lo mismo que vengo contestando hace varios meses, pero si es que hay algo nuevo, probablemente se va a ver ahí. Lo segundo, a propósito de lo que contaste respecto a tema inmobiliario, una reflexión ahí también es típico que building permits, permisos inmobiliarios, es un leading indicator de crecimiento. O sea, empiezan a subir los permisos inmobiliarios, es un predictor de crecimiento. Entonces, súper alineado con lo que nos estabas contando. Otra reflexión que quería hacer
bueno, con Pablo Vincheira bueno, de otra universidad, no la voy a mencionar, de otra universidad, tenemos un paper bien famoso que mostramos que por la razón de el peso chileno y el cobre, siendo cobre un fundamental del tipo de cambio, hay una razón predictiva, pero bueno, hay una razón de asset pricing que hace que la razón predictiva vaya desde el peso chileno hacia el cobre, lo cual es súper contraintuitivo. Uno pensaría que al Sí, claro. revés, ¿verdad? El cobre es el que te está causando económicamente el valor del peso chileno, es muy como lo que explicaste acá, pero curiosamente la razón predictiva va en la relación opuesta. Y curiosamente, después de la publicación y todo lo demás, lo que hemos visto del 2020 en adelante es que esa capacidad predictiva se ha perdido. Y pareciera ser, o mi lectura de por qué nuestro resultado del paper se empieza a caer, es porque en los últimos años ha pasado cualquier cosa con el peso chileno, menos su relación con lo fundamental. O sea, hemos tenido estallido, un montón de peleas ahí como de reforma constitucional, eh, COVID, un montón de cosas que básicamente desconectan la moneda del que debería ser su fundamental principal, que es el cobre. Estas son mis reflexiones ahí al aire para toda la gente. Mi pregunta va por el lado de la renta fija. Bueno, bien interesante lo que nos costaba, esto, las tasas altas, y eso obviamente tiene implicancias sobre la renta fija. Eh, Alguien de Chicago diría, bueno, ¿y por qué la renta fija no internalizó ya esta bajada que sabemos que va a ocurrir? O sea, al final se supone que los precios siempre están reflejando expectativas que tiene el mercado hoy sobre movimientos futuros, ¿verdad? Sí. Entonces, alguien así puramente Chicago diría, bueno, los mercados deben ser medianamente eficientes y ya deberían estar incorporando el hecho que sabemos que la Fed va a bajar las tasas. Eso va a ocurrir, no sé si el próximo mes, no sé si en 5 meses más, no sé si un año, pero eso va a ocurrir. ¿Por qué no están todos haciendo eso? ¿Y dónde quedó la oportunidad y este margen de maniobra que tú piensas podría haber? Mira, yo te diría que principalmente es porque es algo que recién se ha ido dando, y también por lo que ha sido el discurso de la Fed durante el año. ¿Ya? Recordemos que la Fed a principio de año o a fines del año pasado, no recuerdo bien, pero en algún minuto estuvo proyectando entre 4 o 5 recortes de tasa de política monetaria para este año. Y el mercado incluso llegó a interpretar hasta 6. ¿Ya? Entonces yo creo que al principio el mercado pagó un poco la ansiedad de estar tan, digamos, jugado a esperar los recortes de tasa, que finalmente no vinieron porque la inflación tuvo una pequeña alza durante el año. Y hoy día están esperando, a mí me parece, datos un poco más concretos de que eso ocurra. Pero acá, en esta diapositiva que tengo proyectada, hay, por ejemplo, una muy buena referencia, porque ponte tú, si bien el escenario que hoy día más está ganando es que las tasas en 2018 terminen entre el 4, perdón, 2018, en 2000, me confundí con el 18 de septiembre, en 2024 terminen entre el 4.5 al 4.75%. Si bien eso tiene un 53.4% de probabilidades hasta ayer, ¿ok? Si tú te vas a esto hace un mes atrás, tenía solamente un 25.3%. ¿Ya? Entonces, es algo que el mercado recién está empezando a internalizar. Y hay otra respuesta que es muy breve también respecto a eso. El discurso que tuvimos de la Reserva Federal durante los últimos 4 o 5 meses, discurso Jerome Powell, micrófono, conversando, es, si bien la inflación ha ido cayendo, aún necesitamos mayores referencias macroeconómicas para comenzar con el ciclo de recorte de tasa política monetaria. Es decir, mayor confianza de que la inflación está confluyendo efectivamente al 2%. Durante la semana pasada y durante esta semana, que Jerome Powell tuvo comparecencia frente al Senado, a la Cámara de Representantes, y fue al Foro Económico de, no me pregunté dónde, pero de Washington, me parece, repitió lo que te voy a decir ahora, que es algo que no había dicho, que fue, vemos un enfriamiento importante, no una crisis, pero sí un enfriamiento importante en el mercado laboral, que era antes algo que él nunca había dicho en todas las, si bien había dicho que era un factor relevante, nunca había dicho que lo estaba viendo enfriándose. Entonces hoy día hay la otra parte del mandato de la Fed, que es el mercado laboral, que está más frío de todas maneras, la tasa de desempleo sigue subiendo, y bueno, ahí vimos las peticiones por subsidio de desempleo también toda la semana un poco más alta, y eso hace que el discurso de la Fed tenga una mayor fuerza, ergo el mercado le empieza a creer más. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo con que todo el año fue estar en ascuas pisando huevos e incluso, es decir, oye, no va a recortar 6, va a recortar 5, 4, 3, 2, 1, incluso en algún minuto hace un mes atrás, un mes y medio atrás, se hablaba de que la Fed incluso iba a llegar a subir la tasa de que a fin de año. ¿Ya? Entonces,
para contestar tu pregunta, a mí me parece que todo este escenario que estamos viendo de recorte de tasa hoy día está recién mostrándose, hace una semana atrás, al mercado literalmente. Y si tú te fijas en el gráfico de acá, eventualmente todo lo que te estoy diciendo se vio reflejado en las cotizaciones del bono. Siempre la tasa sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, hasta que de repente, ¡pum!, algo empezó a ocurrir donde ya rompió la línea de tendencia, estamos esperando que rompa los 4.20 para que en realidad los bonos empiecen a ganar mayor valor, digamos. Entonces yo te diría que ha sido netamente que las cosas se han ido dando en ese ritmo, digamos. Ha cobrado más fuerza el escenario de recorte de tasa durante la última semana y de a poco el mercado lo va a empezar a descontar de todas maneras. Oye, Ramiro, mira, prometimos una hora y ya estamos pasados, así que igual que en la televisión, así te voy a hacer dos preguntas Dale, recogidas aquí del chat en 5 segundos, ¿ya? perfecto. Bueno, primero Alex pregunta si hay algún fondo mutuo de Itaú que recomiendas. No sé si puedes hacer Sí, eso, pero sí, no, lo puedo hacer sin ningún problema. Para renta fija local, Itaú Dinámico es el mejor fondo en su categoría, de origen flexible, con papeles sobre 365 días, por ahí, bueno, es un poco más técnico, pero es un fondo que se maneja bastante bien, se defendió muy bien de este tema del alza de tasas por esta cuestión eléctrica, porque estuvo, en Itaú han tenido un muy buen timing para saber dónde estar. Por ejemplo, el fondo estaba comprado en gran parte en papeles NUF de corto plazo, cuando apareció este tema de la mayor inflación, donde obviamente el mercado salió a vender esos papeles. Y desde el punto de vista netamente técnico, digamos, o sea, de retorno, es el mejor fondo en su categoría, uno de los únicos 5 que ha habido, y el mejor fondo en su categoría en retorno en los últimos 10 años. Eso por la parte de renta fija. Y por la parte de renta variable, el Itaú Tuesca Chile Equities, que es un espejo del fondo que mostré, también tiene muy buen track record. Eh, pero por sobre todo, no por sobre todo, pero el que más desde el punto de vista de cómo está hecho el fondo, se diferencia, que yo por lo menos no he visto otro, no digo que no lo haya, pero yo no lo he visto, es el renta dinámica global, ¿ya? Que es este fondo de acá, el segundo que tengo ahí, ese. ¿Por qué? Porque ese fondo da la opción de entrar en mercados de bonos, principalmente norteamericanos y otros lados, pero en fin, desarrollados en general y todo, pero con cobertura de tipo de cambio. ¿Te fijáis? Porque claro, cuando uno se va a meter a renta variable, eventualmente sabes que estás expuesto al tipo de cambio y todo, y eres de un perfil agresivo, ergo tú lo soportas, pero alguien que está en renta fija es de un perfil un poquitito más conservador. Entonces, ese fondo lo que hace es que saca el efecto del tipo de cambio, que es una tremenda herramienta desde el punto de vista hoy día que las tasas van cayendo, para poder estar en ese mercado, sin exposición a ese riesgo del tipo de cambio. Esa es, en términos bien como sencillo, la respuesta. súper. Oye, Rafael, a propósito de toda la contingencia con los presidentes en Estados Unidos y todo lo demás, pregunta si ves eh, algún efecto en el dólar si es que Estados Unidos sube las tasas de aranceles a China. Sí, pero en ese punto de vista, bueno, el dólar es un instrumento que es bien como heterogéneo en sus fundamentales y reacciona de cierta manera en distintos escenarios. Ahí tú, si tú vas al dólar como un instrumento de refugio, ¿ya? Y eventualmente ante cualquier volatilidad fuerte que haya en el mercado, con Trump como presidente, que ya lo vimos en su primer gobierno, digamos, lo que vamos a tener va a ser sin lugar a duda presiones de demanda o una mayor demanda, dicho de otra manera, por instrumentos de riesgo, perdón, de cobertura, digamos, por instrumentos de conservación de capital, etcétera. Y en ese sentido, el oro puede ser una buena opción, el dólar norteamericano también puede ser una buena opción, y también el yen japonés son las monedas que actúan un poco como refugio. ¿Ya? Yo esperaría, ante cualquier volatilidad, desde ese punto de vista, mayor valor en el dólar. Y de hecho, el alza que tuvo el dólar desde 905, ponte tú, de principio de semana, a los 920 que cerró hoy día, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que, por ejemplo, ya desde republicano y demócrata, dijeron que iban a cortar o a poner un poco más de trabas, no sé cómo llamarlo, pero a poner más trabas de frentón a la parte de semiconductores, que es el carro que ha tirado el S&P 500. Entonces, automáticamente cuando hay sonido político, digamos, el dólar tiende al alza. Entonces, ante cualquier escenario de mayor riesgo e incertidumbre,
un comportamiento natural es del dólar subiendo, eso sin lugar a dudas. Oye, bueno, Ramiro, hay más preguntas y todo más, pero ya, no, estamos súper pasados, así que lo vamos a dejar hasta acá. Oye, bueno, primero darles las gracias a toda la gente, a todas las personas que están conectadas, se quedó mucha gente hasta el final, así que fuiste increíblemente divertido, entretenido hoy día, Ramiro. Harta gente preguntando también por la grabación de la clase. Entonces, esta charla queda grabada y se les va a enviar a los correos seguramente mañana, así que van a tenerla ahí a disposición para verla de nuevo, si se perdieron de algo, quieren revisar algo o no. Y Ramiro, de verdad, muchísimas gracias. Ahí. Primera vez que veo a alguien trabajando en inversión en el mercado y primero lo explica tan amigable para la gente que no es de finanzas y segundo, que se la juega con recomendaciones en una charla. ¿Ya? Siempre yo recibo respuestas del estilo, bueno, estos taxímetros, esto lo cobramos aparte. Así que te pasaste súper, súper bien, Ramiro. Felicitaciones. Agradecerte a ti, Nicolás, por la instancia, como siempre te lo he dicho, yo feliz de participar en estas y otras instancias de la facultad. El hecho de finalmente llevar un broker independiente y ser independiente nos permite tener esta libertad de poder finalmente dar nuestras recomendaciones. Y por último, dejar solamente un mensaje de que si bien acá vimos mucha materia y muchos indicadores, cosas así, todo está relacionado en sí mismo. Aprender a analizar esto, por supuesto, requiere tiempo, etcétera, pero tener una idea, no te diría que es muy avanzada, pero una idea de todas maneras avanzada y por sobre la media, es perfectamente factible a través de los cursos que desarrollamos en los programas de posgrado de la universidad. Así que dejar a todos invitados, feliz de recibirlos ahí, y más que eso, sé que funciona, digamos, ¿me entendí? O sea, se hace ahí un trabajo importante en ese sentido, así que están todos invitados a poder participar ahí, feliz de poder conocerlos y ayudarlos en ese sentido. Hace falta en Ya, pues, Chile. Ramiro. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que se conectaron. Estén todos muy bien. Buenas noches. Chau, Vale, chau. que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Chao, chao.